Soy su servidor, el doctor José de Jesús Pérez Ortega. Soy el director de la División de Salud de la Universidad de Insurgentes, en la cual tenemos 3 licenciaturas de esta división, que es la licenciatura en Enfermería y licenciatura en Enfermería y Obstetricia, que están avaladas por la UNAM. Tenemos licenciatura en Psicología, 2 planes, un plan avalado por la UNAM y el otro por la Secretaría de Educación Pública, y la licenciatura en Nutrición, que única y exclusivamente tenemos un programa avalado por la UNAM. Aproximadamente los estudiantes de la División de Salud son 2,439, que corresponde casi al 11,6% de la matrícula total de la universidad, de la cual tenemos 21,000 estudiantes. ¿Sí? Entonces, es una universidad con 25 planteles y con diversos programas y licenciaturas, como pueden ustedes observar. Tenemos desde nivel medio superior, programas UNAM, programas CEP, programas del Instituto Politécnico Nacional también. Tenemos en este momento, en cuestión de CEP presenciales, CEP mixtas, CEP online. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que pues ahorita, sobre todo hoy con la pandemia, pues todo esto tuvo que cambiar y todo esto está cambiando. Y sobre todo una de las cosas que más nos llama la atención, y sobre todo un servidor como médico, 2 de los sectores que más desfase tenían con relación a la incorporación de tecnologías, y no hablo de todas las escuelas, claro está, ¿verdad? Pero éramos el sector educativo y el sector salud. Esta pandemia, ¿qué nos trajo? Pues obviamente tener que reaccionar de manera inmediata, y hoy, sobre todo en el sector educativo, incorporar todas las tecnologías de la información y la comunicación que nos han permitido mantener estas clases a distancia, que no son online, ¿verdad? Todos sabemos que no son online, son a distancia, y que finalmente nos permitió continuar con todas las áreas académicas en todas y cada una de nuestras instituciones. Tenemos 25 planteles a nivel nacional, 15 en la Ciudad de México, 9 en el Estado de México y 1 en León, Guanajuato. Esto realmente representa un reto porque, bueno, después de la pandemia, cada entidad ha asumido cierta responsabilidad, ciertos protocolos, y bueno, es tener una comunicación directa con cada una de ellas, y esto afortunadamente nos ha permitido poder gestionar esta pandemia y esta pospandemia y este regreso a actividades de una forma más adecuada. Y un poco de historia, bueno, esto creo que ya todos lo recordamos, ¿verdad? Sobre todo qué pasó desde el 31 de diciembre, y seguramente que todos nos despertamos con alguna noticia ese 31 de diciembre del 2019, que la OMS reportaba que China le había comunicado que tenía 21 casos de neumonía atípica, y en ese momento, sobre todo el personal de salud, nos sorprendíamos. ¿Cómo que atípica? Significa que no conocemos la causa. Entonces, ¿de qué se trata? El 7 de enero, obviamente, descubre China el genoma del virus SARS-CoV-2. El 30 de enero se declara emergencia de salud pública de importancia internacional, y esto era muy clave. ¿Sí? Esta declaración era clave para todos los países, porque finalmente esto nos puso en alerta en ese momento a todos, de decir, cuidado, esto nos va a llegar a todos, y debemos de empezar a realizar actividades que puedan prevenir el contagio y finalmente las defunciones que se habían presentado ya en otros países. El 11 de marzo ya lo sabemos, que declara finalmente la OMS a la enfermedad por COVID-19 como una pandemia, y el 23 de marzo a nivel oficial inicia en México la Jornada Nacional de Sana Distancia. ¿Qué ocurrió después de esto y en la WIN? ¿Qué hicimos? Pues obviamente dando seguimiento a lo que había ocurrido el 31 de diciembre del 2019, y uno como responsable de la División de Salud, pues es dar seguimiento puntual a lo que estaba ocurriendo a nivel mundial. El 27 de enero se le envía un correo al director general y a la rectora de nuestra institución para hacerles de su conocimiento lo que estaba ocurriendo a nivel mundial. La pregunta que me hicieron en ese momento es, ¿y qué propone, doctor? Entonces, el 7 de febrero iniciamos y se realizó una reunión con un comité muy pequeño en ese momento, que fue con el director general, la rectoría y el secretario general académico, para compartir lo que estaba ocurriendo y qué es lo que visualizaba un servidor
sobre esta situación. Finalmente, realizamos el comité, se acordó de realizar un comité de contingencia. Iba a sesionar semanalmente para establecer todas las estrategias y a partir de ahí empezamos a crear una carpeta de protocolos para mitigar y contener la infección por el virus SARS-CoV-2 en nuestros planteles. En ese momento todavía ni siquiera teníamos el primer caso positivo en México. Sin embargo, sabíamos que corríamos un riesgo y ese riesgo íbamos a tratar de mitigarlo. Obviamente, cada uno de los involucrados, como ustedes pueden ver, tenían funciones muy puntuales para estar al pendiente tanto con las autoridades educativas como con las autoridades de salud para saber cómo íbamos a accionar y qué íbamos a hacer. Dentro de estos protocolos, aquí está un ejemplo de nuestra carpeta que hicimos pre-contingencia y en la cual dotamos desde el inicio a todos los planteles de dispensadores en alcohol gel al 70% y empezamos a crear el protocolo de limpieza y sanitización para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. Y además, la comunicación con todos los estudiantes sobre el cuidado en el transporte público, sobre el cuidado en los lugares de mayor afluencia de personas y sobre todo en aquellas personas que tuvieran algún viaje a nivel internacional, principalmente en los países que ya se encontraba este virus repuntando en esas primeras semanas, para que en el momento que alguien regresara, y sí nos sucedió, entre docentes y algunos colaboradores que tuvieron viajes a nivel internacional por capacitación, por cursos, etcétera, pues lo que hicimos fue aislarlos durante 14 días y no les permitimos regresar a los planteles hasta tener la garantía de que no tuvieran la infección por el virus SARS-CoV-2. Nosotros iniciamos la jornada de sana distancia el 16 de marzo. ¿Por qué el 16 de marzo? Porque esto nos permitió mantener a los estudiantes alejados de las aulas y además, durante esa semana, realizar todas las actividades de capacitación sobre las tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo una plataforma que todos conocemos muy bien, Google Workspace for Education, para poder, aquellos programas, sobre todo 100% presenciales, que precisamente los de salud prácticamente son todos, ¿verdad? Y que no estaban acostumbrados a tener insertas este tipo de tecnologías y finalmente logramos esa transición en menos de una semana para que a partir del 23 de marzo todos los estudiantes pudieran tener esa conexión con sus docentes y continuar con sus actividades académicas. Nos encontrábamos prácticamente a la mitad del cuatrimestre en aquellas licenciaturas y nivel medio superior que tienen estos programas y semestrales estábamos a la mitad también, casi a punto de irnos a campos clínicos y obviamente teníamos que concluir con esta fase. Se envió un mensaje a toda la comunidad, a todos los padres de familia, a todos los estudiantes, con la finalidad de que conocieran qué estrategias estábamos siguiendo y el motivo por el cual lo estábamos llevando a cabo. Aquí me voy a permitir presentarles un pequeño video de toda la información que les empezábamos a comunicar previo, porque estábamos en marzo, recordaremos, a punto de irnos a vacaciones y el riesgo que implicaba esto después de ver lo que le había pasado a Italia precisamente. En esta temporada de Semana Santa, procura quedarte en casa. Encuentra formas de divertirte con tu familia. Crea juegos, dinámicas. Es una muy buena oportunidad para fortalecer lazos de amor. Sumemos para que podamos salir lo más pronto posible de todo esto. Hagamos nuestra parte. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Quédate en casa. Soy yo, soy Win. En esta temporada de... Como pueden ustedes ver, es importante para nosotros esta comunicación y además a través de estos videos, esta comunicación interna que fuimos creando desde el lavado de manos, que ojo, esto en los planteles, desde antes de irnos a la Jornada Nacional de Sana Distancia, se encuentran esos carteles en todos y cada uno de nuestros planteles con la finalidad de la educación que debemos de tener a nuestros estudiantes, colaboradores y docentes, información sobre cómo cuidar y proteger tu estado de salud. Sabemos que durante este tiempo pues obviamente el problema que ya en México está de sobrepeso y obesidad, pues ha recrudecido, ¿verdad? Algunos decíamos que el cinturón dejó de guardar sana distancia, ¿verdad?
y empezó a tener más cercanía con el botón del pantalón, ¿verdad? Y pues finalmente esto representaba un riesgo porque sabemos que a nivel epidemiológico las personas con sobrepeso y obesidad pueden desarrollar en caso de infectarse pues estas formas graves y formas críticas de la infección por el virus SARS-CoV-2. En mayo, de repente, después de haber hecho todo esto, todo este cambio, toda esta transición como institución educativa, de repente nos vuelven a decir que vamos a tener este regreso gradual a las actividades. Y entonces, ¿qué hicimos? De repente fue reaccionar, fue pensar qué vamos a hacer. Y de acuerdo a los protocolos que había generado el Instituto Mexicano del Seguro Social, fue levantar la mano y decir, tenemos que empezar a crear nuestros protocolos de regreso a actividades presenciales. Y ahí tomamos como ejemplo los protocolos de seguridad sanitaria que el Instituto Mexicano del Seguro Social había publicado y que había hecho para las pequeñas, medianas y grandes empresas. Realizamos estos protocolos independientes, ¿sí? Para cada una de las actividades y áreas que teníamos consideradas. Estos protocolos se adecuaron al PSS de grandes empresas, porque finalmente por el número de empleados que se tiene en la institución, fue el que nos arrojó la página del IMSS, y subimos este protocolo para finalmente ser aprobado el 29 de julio del 2020. El 29 de julio ya estábamos preparados para un posible retorno a las actividades presenciales. Obviamente con todos, como bien lo dice la doctora Gloria, con todas las recomendaciones internacionales, esto no fue nada más una idea que a alguien se le haya ocurrido, sino a través de la revisión de toda la información y sobre todo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que es principalmente quien ha regido parte de estos retornos y estos protocolos a nivel internacional. Poco a poco vamos recobrando nuestras actividades. Aún no es tiempo de bajar la guardia. Por eso, en Universidad Insurgentes nos preparamos para que cuando nos visites tengas la certeza de estar en un lugar seguro. WIN cuenta con el documento que aprueba nuestra autoevaluación, emitido por la página de la nueva normalidad del Instituto Mexicano del Seguro Social. La carta compromiso de medidas sanitarias. Parte de estos protocolos, precisamente, fue para poder tener este retorno que a partir del mes de septiembre del 2020 nos permitió la autoridad en la Ciudad de México, sobre todo actividades administrativas. ¿Y qué actividades administrativas teníamos nosotros como prioridad? Obviamente creo que todos coincidimos, servicios escolares, caja y cobros. Obviamente todo este retorno fue a través de el cuidado principal que teníamos con nuestros colaboradores y para lo cual se creó a través de una plataforma digital, un cuestionario sobre el estado de salud de cada uno de los colaboradores, desde el peso, la talla, las enfermedades que pudieran estar padeciendo. Esa información está resguardada por un servidor, como lo marca la norma oficial 004 del expediente clínico, y finalmente soy quien toma la determinación de qué colaborador puede asistir de manera presencial y quién definitivamente por el riesgo de vulnerabilidad que tienen no podían acudir. Hasta ese momento, obviamente, la vulnerabilidad era muy amplia. Hoy, con esos protocolos que nos acaba de compartir la doctora Gloria, finalmente nos ha permitido manejar mejor a nuestros colaboradores, pero en ese momento, pues prácticamente los que tuvieran padecimientos crónicos degenerativos, que tuvieran enfermedades autoinmunes, que tuvieran algún padecimiento de riesgo para desarrollar las formas graves y críticas, no acudían. Solo aquellas personas que prácticamente estuvieran sanas. Finalmente, también la Ciudad de México nos pidió que, como parte de este retorno, tuviéramos el código de seguridad y nos pudiéramos registrar en su página, lo hicimos. Este código QR, la verdad es que nos ha beneficiado y creo que a todos coincidimos, porque al momento de hacer el escaneo, te permite tener un registro y finalmente una detección de si tienes algún caso. Pero no nada más la Ciudad de México. Al tener nosotros registrados nuestros protocolos ante el IMSS, el IMSS nos está monitoreando constantemente y nos hacen llegar correos sobre el número de casos que se han presentado, no nada más de infecciones por virus SARS-CoV-2, sino también de infecciones respiratorias, e inmediatamente nos lanza una alerta. ¿Y por qué lo digo esto? Porque el Instituto Mexicano del Seguro Social
nos hizo una supervisión de manera presencial en los 25 planteles a nivel nacional, en los cuales revisó los protocolos, tal como lo habíamos descrito, se estuvieran cumpliendo, y finalmente y satisfactoriamente podemos decir que todos fueron aprobados en cada uno de los planteles, incluyendo las oficinas centrales. Parte de esos lineamientos que tuvimos por parte del gobierno de la Ciudad de México, la verdad es que como un grupo que también formamos parte de FIMPES, nos reunimos con dicha autoridad y conjuntamente creamos estos protocolos y estos lineamientos que nos ha permitido trabajar de septiembre a diciembre del 2020 y finalmente en el retorno que empezamos a tener a partir de febrero. Hoy el reto es regresar. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Con mucha precaución. Me da mucho gusto ver estudiantes que realmente tienen una plena conciencia de lo que significa una pandemia. Hay estudiantes que tomaron una decisión en estos momentos porque ya vivieron un contagio del virus y decir, no, todavía no. Pero hay quienes dicen, yo ya me estoy insertando a la parte laboral, yo necesito estas herramientas. Entonces, la palabra clave en toda esta pandemia ha sido reto, cambio y transformación. Y la verdad es que la Universidad de Insurgentes ha brindado a todos sus estudiantes, docentes y colaboradores esas herramientas para poder lograrlo. Y para hoy poder regresar, el poder tener todos estos protocolos sanitarios, en el cual la universidad puede darle la garantía a todas las personas que los tenemos certificados por el IMSS, avalados por la Ciudad de México y listos para brindarles las puertas abiertas a regresar sin arriesgar. Muy bien, eso es parte de lo que hemos hecho en febrero del 2021, el 19 de febrero, la autoridad del gobierno de la Ciudad de México nos permitió poder iniciar a hacer prácticas en laboratorios y talleres de la División de Salud, única y exclusivamente de las licenciaturas en salud. Obviamente, igual que siempre lo hemos hecho, lo que evitamos de primera instancia, entrar en pánico, porque muchas veces ¿qué ocurre? Es que ya nos pide la autoridad que regresemos y ¿cómo lo vamos a hacer? Tranquilos, ya nos dio la autorización, pero no nos va a obligar, ¿verdad? Al contrario, nos dice, ahí está la autorización, ustedes tómenlo y tomen, aquí están los lineamientos y las mejores prácticas. Nosotros hice una reunión con todos mis coordinadores de las 3 licenciaturas y tomamos la determinación que la primera licenciatura que iba a tener este retorno era la licenciatura en enfermería. Y así lo hicimos en el plantel Villa de Cortés, y fueron las imágenes que ustedes acaban de observar. Del 5 al 18 de marzo, 2 semanas única y exclusivamente, se llevaron a cabo todas estas prácticas. 162 estudiantes acudieron a las mismas, 18 docentes, y satisfactoriamente podemos decir, ni un solo contagio hasta el día de hoy reportado que se haya generado en el plantel. Obviamente ya llevamos 2 meses, imposible que reporten en este momento que haya sido provocado en ese lugar. Después de esto, en marzo, el Estado de México también nos brindó la oportunidad de tener este retorno a través de la Gaceta Oficial y a través de un mensaje emitido por el gobernador, en donde no nada más la División de Salud, sino a todas las licenciaturas de nivel medio superior que pudieran realizar o que tuvieran la necesidad de realizar prácticas en laboratorios y talleres. De la misma manera lo hicimos, todas las licenciaturas en salud como nutrición y psicología, y además licenciaturas como gastronomía, algunas ingenierías, arquitectura, fueron las que decidieron y levantaron la mano para realizar esas actividades, y fue una actividad coordinada entre la División de Salud y la Secretaría General Académica, para poder estar evaluando lo que se estaba realizando en cada una de ellas. Se puso a disposición de todos nuestros docentes, equipos de cómputo, para hacer una transmisión en vivo desde la práctica, para que aquellos estudiantes que estuvieran a distancia pudieran observarla, y además la grabación que también se subía a la plataforma para poder tener esta retroalimentación. Finalmente,
logramos, y todavía el día de hoy tenemos prácticas que se están realizando en nuestros planteles que nos permiten a nosotros saber cómo está el retorno. Por ahí ahorita surgía una duda sobre la carta. La carta que hicimos fue una sola, en donde aceptan o no aceptan retornar. Y sobre todo ahí mismo en esa carta dicen cuál es su estado de salud y que se comprometen a que en caso de que presenten un síntoma de infección respiratoria, no se pueden presentar a los planteles o a las prácticas. Esa es la corresponsabilidad que le tenemos que enseñar a nuestros estudiantes. El mes pasado, el estado de Guanajuato finalmente también nos invitó a participar en este prueba piloto que van a realizar. Ya fueron la autoridad educativa a revisar el plantel y solo estamos esperando que ellos den el visto bueno para iniciar actividades también en laboratorios, talleres, pero ellos también nos permitieron hacer clases en donde pudiéramos nosotros reponer, sobre todo aquellas que tuvieran el desfase o aquellos estudiantes con mayor retraso académico para poder tener este retorno. Y una de las cosas que nos deja muy satisfechos es que el secretario de Educación nos pidió poder ser partícipes de un programa piloto para asesorar a otras escuelas que lamentablemente sabemos no todas tienen las mismas condiciones para poder regresar a este tipo de actividades académicas. Un día nuestra vida cambió. Un día nuestra vida cambió. Nos dijeron, nos vamos todos a casa, las clases seguirán en línea. La noticia nos sorprendió a todos, pero sabíamos que estábamos frente a un reto que estábamos dispuestos a enfrentar. A pesar que en WIN ya nos encontrábamos en el camino y en las capacitaciones en el uso de las herramientas en línea, la responsabilidad en ese momento era aterrizar todo lo que habíamos aprendido. Sabíamos lo que se aproximaba. Entonces, toda la comunidad WIN puso de su parte para lograr la transformación que ahora tenemos. Aquello que creíamos inalcanzable se convirtió en una experiencia única, de la que aún seguimos obteniendo conocimiento. Claro que al inicio fue difícil, teníamos muchas dudas. Solo era cuestión de adaptarnos y lo logramos. Somos evolución. Somos parte de una nueva generación. Soy WIN. Como parte del retorno que hemos tenido, como parte de compartir todas esas experiencias como comunidad, no solo nuestros estudiantes tuvieron momentos difíciles, también los docentes y aún más nuestros colaboradores. Incluso hemos dado seguimiento a todos los casos, tenemos una estadística en la cual diario se reporta cómo es el comportamiento de la infección por virus SARS-CoV-2, pero además de este comportamiento, también de otros padecimientos y de otros fallecimientos. Lamentablemente, hasta ahorita podemos reportar 116 casos de estudiantes positivos para COVID-19, 49 colaboradores administrativos y 16 docentes. Y lamentablemente, entre toda nuestra comunidad, incluyendo a los padres de familia, 68 fallecimientos. En diciembre del 2020 se realizó una misa muy respetuosa para todos, para homenajear a cada una de las personas que han fallecido durante esta terrible pandemia que tanto nos han afectado a todas las comunidades. Esto es lo que ha realizado la Universidad de Insurgentes. La verdad es que estoy muy orgulloso de lo que se ha llevado a cabo, finalmente como equipo, porque no hay otra forma de poder regresar a estas actividades, sino haciendo equipo entre todos, y esto permitirnos tener este retorno que ya hoy nos sugiere la autoridad en la Ciudad de México y la autoridad federal, y lo único que les recomiendo es reúnanse, júntense, no se desesperen, ¿sí? Junten todas las evidencias y finalmente lo que sea mejor a su institución educativa es lo que ustedes deben de realizar. Muchísimas gracias, doctora Gloria.